más. Esta persona fue puesta en el programa de protección de testigos contra su voluntad por 2000 años. Su nombre, Yeshua en hebreo, Jesús en español. Y mi invitado dice que es momento de sacar a Jesús, el una vez llamado Rey de los Judíos, fuera del programa de protección de testigos. Y tú eras un joven universitario, usabas drogas, tu mayor propósito era la diversión. Eres judío de identidad, pero no religioso, y tu mejor amigo se vuelve un fanático de Jesús. Ron, ¿cómo te afectó eso? Y a su amistad. Terminó por arruinar la amistad cuando mi mejor amigo Brian vino y me dijo que era creyente de Jesús nacido de nuevo. Y la frase nacido de nuevo, ¿qué significó para ti? Significó fanático, significó loco, religioso loco. Y hubo un dramático cambio en su vida. Comenzó a compartir las buenas nuevas conmigo y dije, Brian, soy judío. Y si conozco unas cosas sobre ser judío, es que no creemos en Jesús, o al menos es lo que aprendí. Brian fue muy persistente y un día me dijo, en realidad yo le pregunté, Brian, ¿en realidad me estás diciendo que si no nazco de nuevo como tú? Yo no sabía qué significaba, pero si no nazco de nuevo... Sé que no sabías, porque ¿sabes por qué sé que él no sabía? Yo soy judío también. Y dije... ¿tengo que nacer de nuevo para ir al cielo? Yo no creía en el cielo, no creía, pensaba que tal vez había un Dios, pero ciertamente no lo conocía. Y Brian me miró y dijo, Ron, sí, debes nacer de nuevo. Y cuando dijo eso, supe que era verdad. No sé cómo supe eso, pero me dio el susto de mi vida. Y dije, Brian, no hay nada en la Biblia sobre nacer de nuevo. Lo que en realidad es gracioso, porque nunca leí el Nuevo Testamento, ni siquiera el Antiguo Testamento. Dije, no hay nada en la Biblia sobre nacer de nuevo. Él abrió el Nuevo Pacto en Juan capítulo 3, donde Yeshua dice, te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Eran como espadas saliendo del cielo. Yo no supe qué hacer. Pero él quería estar bien con Dios. Sí, hay un Dios. Él no sabía qué hacer. Él estaba en la universidad y un día otro amigo que es cristiano lo lleva a una película cristiana. ¿Qué pasó? O enséñame cómo servirte y lo haré. Y lo siguiente que recuerdo es Adín perdiendo el control del auto. Comenzó a derrapar de lado a lado. Se volteó en una zanja. Por Dios, fue una pérdida... Fue pérdida total. ¿Estabas herido? Sin un rasguño, ninguno de los dos. Y esa fue la primera oración. Ahí me di cuenta que la oración es poderosa. Y salimos del auto, caminamos, había una sola casa en kilómetros y tocamos la puerta y... De casualidad, dos maravillosos creyentes en Yeshua, Jesús, abrieron la puerta y lo siguiente fue que estaba sentado en su sala y les pregunté sobre Yeshua. Dije, si Jesús era el Mesías, ¿por qué no se bajó de la cruz y se lo probó a todos? Y todo lo que yo sabía era que debía nacer de nuevo, pero no sabía por qué. Explicaron sobre el pecado y que era un pecador y que Yeshua vino a morir por mí, que pudo bajarse fácilmente de la cruz, pero él eligió morir, sacrificarse por mí y por fe en él puedo tener vida eterna. Pero no entendía nada de la sangre y los sacrificios de los corderos, excepto por el hecho de que el poder y presencia de Dios caía sobre mí. Y cuando dije, de repente... Aguarda un segundo, Ron, tú me dijiste que usabas drogas en la universidad, así que no estabas alucinando por las drogas. Eso fue lo que pensé. Me tomé algo hoy y no lo hice. No era un drogadicto, solo la usaba. Cierto. Y... Este poder estaba ahí, no lo puedo describir. Lo único en ese momento pensé que era un campo de fuerza eléctrica saliendo de mí hasta 30 centímetros en todas las direcciones y finalmente paró. Y dije, ¿qué es esto? Y ella dijo, eran bautistas. ¿Qué es qué? ¿Qué es este poder que siento? Y yo creo que nací de nuevo. Salí de la casa como una criatura nueva. Volví a la escuela. Todos querían saber sobre el accidente. Dije, no, tengo que decirles sobre Jesús.
significa que de inmediato comenzaste a hablar de Jesús. Bueno, es lo que Brian había hecho los últimos 8 meses. Es todo lo que vi hacer y ese fue mi ejemplo. Muy bien, como judío de nacimiento, no entiendo esto. Él dice que Jesús fue al programa de protección de testigos y acaba de salir y quiere decirte quién es el verdadero Jesús. Ya volvemos. Ya volvemos a su programa Es Sobrenatural. Llama gratis ahora en los Estados Unidos, Canadá o Puerto Rico al número que está en pantalla para recibir el libro ungido de Sid Roth, Sanidad Sobrenatural, por una donación de $15. Fuera de Estados Unidos son $10 adicionales para gastos de envío. Pide la oferta número 1346. Fuera de estas áreas, entra a www.essobrenatural.com/1346. Durante 35 años, que Jesús es el Mesías. Ron, ¿qué le dirías a un judío que nos vea en este momento la mejor razón del por qué Jesús es el Mesías o qué deben hacer? Bueno, diría, piensa por ti mismo. Una de las primeras cosas que los judíos hacen cuando están intrigados con la persona de Jesús Es ir con el rabino, quien busca lo que los sabios y los eruditos antes que él pensaron, pero rara vez alguien piensa por sí mismo. Lo que hice, fui a la Biblia y comencé a leerla por mí mismo, y verás, descubrí que Yeshua fue en verdad involuntariamente puesto en un programa de protección de testigos, y que el pueblo judío en el mundo no entendería que este hombre Jesús, a quien más de 1,000 millones de gentiles siguen, no solo era judío, todos sus seguidores eran judíos. Es más, este es un hecho increíble, Sid. Cuando nací de nuevo en 1983, lo primero que me dije fue, creo que ya no soy judío. Ahora creo en Jesús a través de ósmosis, y creciendo en la sinagoga nos hacen creer que no puedes mezclar a Jesús y el judaísmo y... Al comenzar a leer el Nuevo Pacto, todos eran judíos. La primera iglesia entera eran judíos. En los días del Shavuot, cuando el Espíritu Santo cayó en Jerusalén, Pedro, cuyo nombre real era Cefas, que significa roca, se levantó y predicó a miles y miles de judíos. Sabemos que al menos 3,000 judíos ese día se volvieron creyentes, eran creyentes y fueron sumergidos en agua. Sabemos que muchos años después, Pablo visitó Jerusalén y Jacob, que es en realidad el nombre de Santiago, nadie le llamaba así, es un gran nombre para un mayordomo chofer, pero no para el hermano del Mesías israelí judío. Su nombre era Jacob. Mi Biblia dice Santiago, ¿cómo es eso? Bueno, es porque hay una mala traducción. La mayoría de las Biblias en otros idiomas en realidad lo llaman apropiadamente Jacob. Ese es su nombre. De hecho, el griego para Santiago y Jacob son muy cercanos, y cuando los eruditos del rey James fueron autorizados para traducir la Biblia, sustituyeron Icamus por Icabus. Así que... Muy bien, suena como Icabod para mí, pero continúa. Una historia sobre Santiago, Pedro, Pablo y María, que no es una historia judía. Cuando este chico llamado Pablo, quien a muchas personas les enseñan que se llamaba Pablo, quien nació de nuevo y cambió de Saulo a Pablo para deshacerse del horrible nombre hebreo y luego tomar un hermoso nombre cristiano, y claro, no había nombres cristianos en ese tiempo. Pablo era solo un típico nombre romano en latín. Pero él no cambió su nombre. La Biblia dice que Saulo, quien también era llamado Pablo, tenía 2 nombres, tal como yo y tal como tú. Como judío crecimos fuera de Israel con un nombre. Mi nombre es Ron, como me llaman las personas en muchos países del mundo, pero también tengo un nombre hebreo, Hayam, que significa vida, por cierto. Pablo tenía 2 nombres, pero este Pablo Saulo llegó a Jerusalén, conoce a Jacob, el hermano de Yeshua. Esto comienza a ser tan judío como algo tan judío se volvió. ¿No podemos ser judíos y creer en él? No tiene sentido para mí. Bueno, así pasó. Déjame terminar rápidamente. Él vino y encontró a Jacob. Jacob dice a Pablo, mira las decenas de miles de judíos que hay aquí en Jerusalén. Han creído y son celosos de la Torá. Hubo un avivamiento judío en Jerusalén, en la gran, lo que llamamos el área del Gran Tel Aviv y hoy Galilea.
Es algo gracioso. Dije antes, en 1983, creía que ya no era judío hasta que comencé a leer la Biblia. Pero en el Nuevo Pacto, la gran controversia no era si un judío puede creer en Jesús y seguir siendo judío, era un gentil puede creer en Jesús sin primero volverse judío. Había muchos evangelistas diciendo a los gentiles, quien quiera entrar al reino, grandioso, pueden entrar, pero tienen que circuncidarse y volverse judío. Tuvieron un gran consejo en Hechos capítulo 15, no para decidir si los judíos seguían siendo judíos. Por supuesto, Pedro, Pablo y Jacob, claro que seguían siendo judíos. Tuvieron que decidir, ¿los gentiles primero deben convertirse en judíos? ¿Y cómo fue que todo esto se distorsionó? Y francamente, lo que veo es la diferencia que hace para el pueblo judío descubrir que Jesús es uno de nosotros. Yeshua es hijo de un buen carpintero judío. ¿Sabes? Eso lo entiendo. Pero, ¿qué diferencia hace para un gentil que es un creyente en Jesús saber estas cosas? Debido a que amas a Yeshua, quieres saber quién es y quieres saber todo. Me casé hace 25 años y sigo descubriendo maravillosas cosas de mi esposa. ¿Cuánto más de Yeshua, el autor del Nuevo Pacto, si lo viste como un gentil rubio de ojos azules de Finlandia, estás perdiendo algunas de las características más especiales del Mesías judío? Él vino en respuesta a las profecías de los profetas judíos, no para comenzar una nueva religión, sino para brindar salvación al mundo. a través de su sangre, Él era el Cordero de la Pascua, no la cena de Semana Santa. Hablando del festejo, Yeshua observó todas las fiestas. Todos los judíos creyentes observaron estas fiestas. Absolutamente eran judíos. De nuevo ellos serían, volvamos a Hechos 21. Jacob dice a Saulo Pablo, Mira cuántas decenas de miles de judíos han creído y son celosos de la Torá. y cuando ellos celebraron la Pascua, tenían un significado increíble que no tuvo antes, y podían ver a Yeshua, el Cordero de la Pascua, y cuando celebraban la fiesta de otoño, la festividad del tabernáculo, podían soñar con el día cuando Yeshua volviera. Como lo dice en Zacarías 14, pondrá sus pies en el monte de los olivos Para pelear por Israel y establecer su reino en la tierra, y claro que celebran las fiestas. Ese fue el ejemplo de Yeshua. Encontramos a Yeshua en Juan capítulo 7 yendo a Jerusalén a celebrar las fiestas del tabernáculo. Y déjame hacerte esta pregunta. Si un gentil cristiano ama a Jesús con todo su corazón y odia al pueblo judío porque, digamos que le dijeron que los judíos mataron a Jesús. Los judíos mataron a Jesús. sí, al igual que los gentiles. Y Ron, estás explotando muchos conceptos que muchos de nuestros televidentes nunca oyeron. Volvamos con lo que nos quedamos. Dices que los judíos mataron a Jesús, los gentiles mataron a Jesús, así que habla más sobre eso. bueno, la Biblia es clara. En Hechos 4:27 dice, en efecto, Herodes y Poncio Pilatos se reunieron con los gentiles y las personas de Israel en la ciudad para conspirar contra tu santo siervo Yeshua, a quien ungiste. Eso cubre a todo mundo. ¿Sabes qué encuentro interesante, Sid? Nadie va a Roma a culpar a los romanos por matar a Jesús. No fueron los judíos quienes pusieron clavos en las manos y pies de Yeshua. Fueron los soldados romanos, pero nunca oyes sobre alguien yendo a Roma a decirles asesino de Cristo. Siempre son los judíos. Pero al final del día, yo sé quién mató a Jesús. Fui yo y fuiste tú. Él murió debido a que pecamos. Si no fuera por nuestros pecados, Él no habría tenido que morir. ¿Sabes lo que dice Juan capítulo 10? Nadie me arrebata mi vida, yo la entrego por mi voluntad. Pero ¿por qué en el Evangelio de Juan dice los judíos le hicieron esto a Jesús y los judíos le hicieron aquello a los creyentes en el Mesías? Eso provoca el antisemitismo. Si en realidad lees a quién se refiere, los judíos significa a los de Judea, no a todo el pueblo judío. Pero si lees más profundo en el contexto en Juan 18 y 19, se refiere a los judíos. Se refiere a una conversación que el liderazgo judío tuvo
después de que Lázaro fue resucitado de la muerte, y ese fue un pequeño grupo de líderes judíos. Se refiere a ese pequeño grupo de líderes como los judíos. Típicamente en Hechos, más bien Juan 18 y 19, cuando dice una y otra vez los judíos, se refiere al sumo sacerdote y el pequeño grupo de fariseos que se encontraron con él. Bien, quiero hablar con Ron de nuevo del programa de protección de testigos en el que Jesús ha estado y del que él está por salir como Yeshua. Y de hecho dice en la cruz en 3 lenguas, Rey de los judíos. Cierto. Y dime, ¿cómo algo tan judío? Pues todo lo que me dijiste es judío. Se volvió lo opuesto al judaísmo. Es tan judío que 3,000 hombres, más mujeres y niños, en el día de Pentecostés Shavuot, fueron bautizados. Pensaron que el bautismo era algo judío. Ellos no dijeron, vamos a entrar a una nueva religión llamada cristianismo y esta cosa nueva. No, el bautismo era judío por todo Jerusalén. Había pilas de bautismo o pilas mikvot a donde los judíos iban antes de llevar sus sacrificios al templo. Y esto se convirtió en algo judío, pero los gentiles se convirtieron al reino rápidamente. Superaron al cuerpo de los creyentes judíos, por así decirlo. No superaban en número. Absolutamente. Y luego en el año 49, Claudio, el emperador romano, expulsó a todos los judíos de Roma. No solo a los judíos no mesiánicos, a todos los judíos mesiánicos y todos fueron expulsados. 5 o 6 años después, él muere. Entonces los judíos pueden volver a Roma, pero después, durante el tiempo que se fueron, los jóvenes romanos creyentes, que, por cierto, no tenían Biblia en ese tiempo, porque no había un Nuevo Testamento, solo estaban los pergaminos de la Torá y los escritos, y cuando los judíos fueron expulsados, siguieron con la teología de que Dios estaba castigando a Israel, haciendo expulsar a los judíos de Roma. Y cuando volvieron, fueron tratados como creyentes de segunda clase. Ahora, cuando Pablo oye sobre esto, él escribe este maravilloso libro llamado Romanos y se lo envía a los creyentes de Roma. Y él dice, escuchen, el evangelio es para los judíos primero, luego los griegos. En Romanos 11 dice, ¿Dios rechazó a Israel? De ninguna manera. Otra versión dice, claro que no. Lo repite en el verso 11. Y luego continúa en los versos 17 al 23, 24, algunos de los más espantosos versos en la Biblia, donde dice a los gentiles creyentes que no se vuelvan contra el pueblo judío. Y tú, siendo olivo silvestre, te has injertado en estas raíces santas. Y algunos de los judíos han sido desgajados, pero Dios puede injertarlos, pero no los juzguen. No sean arrogantes, citó, no sean arrogantes, teman a Dios que puede injertarlos de nuevo. Y así que le avisó a la iglesia gentil. No creo que estuviera hablando a unos pocos romanos creyentes durante ese tiempo. Él le hablaba a la iglesia de todo tiempo. Y decía que no se pusieran en contra del hermano mayor Israel. Así habla con un pastor gentil que está en contra de que el pueblo judío tenga la tierra de Israel, en contra del judío porque está por siempre maldito. Habla con él por un minuto. Si amas a Yeshua, si amas a Jesús, debes darte cuenta que amas a un judío. Amas al escritor de la Biblia que dice que Dios nunca puede rechazar a Israel, solo si el sol desaparece, la luna desaparece. Jeremías capítulo 31 dice, entonces Dios rechazará a la nación de Israel. Te exhorto a que leas las Escrituras desde cero. Deja que tu mente se limpie de lo que has aprendido sobre la teología del reemplazo y lee la Biblia sin que nadie más te diga lo que significa, al igual que desafío a los judíos a leer el Antiguo Testamento y preguntarse, aparte del rabino o alguien más, ¿es Yeshua el Mesías prometido? Te desafío a leer la promesa de Dios a Israel. Si tú solo en tu estudio llegas a la conclusión de que los judíos han sido reemplazados por la iglesia. ¿Qué hay del final de los tiempos? ¿Qué tal si un cristiano no entiende a los judíos en Israel? Aún peor, es antisemítico en estos días en que vivimos. Creo que sería un despertar duro si alguien es antisemítico y un creyente de Jesús descubre cuando vuelva que es judío y que este hombre que aman es uno de ellos. Les advierto que tengan mucho cuidado. La advertencia es clara en Romanos. Dios dice, puedo desgajarte si no eres amable con el pueblo judío.
Le digo a todos en casa que lean Romanos 11 verso por sí solos y vean qué conclusión sacan. Personalmente creo que mientras más cerca estamos de la venida de Yeshua, este asunto de Israel será una división tal como el aborto. No creo que puedas haber nacido de nuevo en Yeshua y celebrar la matanza de un niño no nacido. Y tampoco creo que puedas ser un creyente fiel en Yeshua y Dios y decir, Dios está en contra de Israel, Dios juzga a Israel y que Dios odia a Israel. Es lo que muchos de los padres de la iglesia dicen. Bueno, tienes mucho en qué pensar. La cosa más importante para pensar es Jesús tu Señor. Pero saldrá del programa de protección de testigos no más ladrones de identidad. Es Yeshua, el Rey de los judíos, tu Mesías y Señor. ¿Cómo puedes decir que amas a Dios y estar separado de Él por tus pecados? La sangre de Yeshua limpia tus pecados, te hace limpio y justo como el Mesías. Y luego pídele al Mesías de Israel que viva en tu interior. Haz eso ahora y descubrirás que es sobrenatural. He esperado mucho tiempo a este invitado, porque cuando era niño escuchó la voz de Dios, y Dios lo llamó para ser un líder de adoración. Este hombre pasa 8 horas al día adorando a Dios. Él pagó el precio, y ustedes recibirán la gloria que emana de este hombre al cantar. Es más, las personas son liberadas de todo lo que puedan imaginar. Tienen experiencias sobrenaturales. Son físicamente sanados. Son espiritualmente sanados. Toda adicción en la que puedan pensar no puede con el calor de la unción. Y mi invitado, muchos de ustedes están familiarizados con Eddie James. Su CD es el número 3 en las listas de gospel. Eddie, lo que me intriga mucho sobre ti es que cuando eras un niño fuiste salvado y escuchaste la voz de Dios. ¿Qué te dijo él? Bueno, nunca lo olvidaré. Cuando el Señor habló conmigo tenía 8 años. Entregué mi vida a Jesucristo y al momento de hacerlo, escuché al Señor decir, voy a usarte. Tú serás un ministro del Evangelio. Vas a ministrar con música. Tú escribirás música. Y te llevaré a todas las naciones. ¿Fue una voz interna o fue audible? Escuché su voz. Fue como si todo en la habitación se apagara y solo escuché la voz de Dios como si fuera mi padre llamándome, y solo escuché la voz de Dios. Muy bien. ¿Y qué hace un niño? Yo puedo decirte lo que un niño hace. Ella es tu heroína. En realidad lo es, dime la verdad. Sí, más. Puedo decirlo por tu Naomi es sonrisa. poderosa en el nombre del Señor. Ella es mi ancla. Sabes, no tenemos mucho tiempo para repasarlo, pero tú has visto muchos milagros en casa porque no tenían mucho. Viste comida materializarse, viste sanidad, viste... Eso fue natural para ti. Sí, hubo un tiempo en el que mi familia tuvo momentos de lucha y durante esos días el Señor me mostró la fe a través de una vida de oración y de mi madre y cómo el Señor le respondía. Y mencionaste a lo de la comida. Nunca lo olvidaré. No teníamos comida en la alacena y ella nos sentó alrededor de la mesa y puso las ollas en la estufa como si tuviera algo que cocinar. Pero yo sabía, porque había estado ahí, que no había comida en el refrigerador o en la alacena. Y el timbre sonó después de orar. El timbre sonó y me giré en mi asiento para ver qué iba a pasar, porque mi madre estuvo en el espíritu todo el día. Ella fue a la puerta, abrió la puerta y había 12 bolsas de comida alrededor de nuestra puerta. Escucha, ¿crees que eso es algo? Vio a su mamá orar por gasolina cuando la necesitaban para usar el auto y él vio la aguja del marcador subir. Sí, absolutamente. Mira, él vio tantos milagros de niño. Por favor, yo no distinguía entre mi mano izquierda de la derecha cuando era niño. Pero espera a que oigas esta canción de Eddie James.
Verás, debido a que la obtuvo de una visión abierta del cielo, y escuchó bebés abortados y bebés que murieron jóvenes, y en realidad tienes una gran carga por los bebés abortados, y cuando ellos cantaban es esto que... Para mí al principio solo era da, 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 da. Y dije, ¿qué es esto? Y el Señor me llevó a un lugar donde estaban unos niños que cantaban. Y muchos de ellos fueron abortados. Algunos murieron en aborto natural, algunos murieron jóvenes. Llama gratis ahora en los Estados Unidos, Canadá o Puerto Rico al número que está en pantalla para recibir el libro ungido de Sid Roth, Sanidad Sobrenatural, por una donación de $15. Fuera de Estados Unidos son $10 adicionales para gastos de envío. Pide la oferta número 1346. Fuera de estas áreas, entra a www.essobrenatural.com/1346. Durante 35 años, Sid Roth, un judío creyente en Jesús el Mesías, ha estado investigando milagros de sanidad para la radio, televisión y publicaciones, y él ha recopilado 10 de los milagros de sanidad más excepcionales y médicamente confirmados que jamás se hayan incluido en un mismo libro. Por medio de este libro ungido, tu fe aumentará al leer estos poderosos testimonios. La unción de sanidad en cada historia salpicará de la página al tú permitir que Dios te inunde con su gloria y poder sobrenatural. Aprenderás cómo tener acceso a la sanidad para ti mismo y para otros, y mucho más. No pierdas esta oportunidad de recibir el libro ungido de Sid Roth, Sanidad Sobrenatural, por una donación de $15. Fuera de Estados Unidos son $10 adicionales para gastos de envío. Pide la oferta número 1346. En Estados Unidos, Canadá o Puerto Rico, llama gratis al número que está en pantalla o entra a www.essobrenatural.com/1346. Fuera de estas áreas, entra a www.essobrenatural.com/1346. Hazlo hoy mismo. Estamos de regreso a su programa Es Sobrenatural. Hola, Sid Roth aquí con Eddie James. Y él hace lo que debe hacer naturalmente. Dice que el gentil debe provocar al judío celos, pero esto es ridículo. Tú ves ángeles todo el tiempo, parecen humanos. Dime sobre ese ángel, el mismo con el que sigues encontrándote. Es interesante, es mi padre. Cuando trabajaba con él en la construcción, íbamos a comer a lugares y este ángel solo se presentaba. Y la primera vez este ángel vino en forma humana, como un hombre de edad mediana, y él habló conmigo y dijo: fuiste ungido por Dios para una gran obra, y vine a visitarte e impartir unción en tu vida. Y cada vez que me presento, imparto cosas en tu espíritu. Solo imparto la unción. Y cada vez que de él te Dios. visita, él imparte cosas en ti. Muy brevemente, dime sobre el ángel que fue bombero, que apagó el fuego. Oh, por Dios. Tranquilo, solo era un chiste. No, estábamos en Maine, Charleston, Maine. Íbamos hacia Pensilvania y a la mitad de la noche el autobús se descompuso y había fuego detrás del autobús. Yo trabajo con personas jóvenes que rescatas de la calle. Cuido a 40 de ellos de tiempo completo y todos estaban en el autobús conmigo. Y los bajé del autobús y los formé parados a un lado del camino. No teníamos extinguidor, no sabía qué hacer. Este tipo aparece, se detuvo a un lado del camino, tomó su extinguidor, fue detrás del autobús, apagó el fuego, subió a su vehículo y se fue. Luego él no nos dijo una sola palabra. No dijo: está bien, ¿cómo están? ¿Está todo bien? Ya sabes, no dijo nada. Solo vino y apagó el fuego y yo estaba sentado y vi suceder todo. Mi mente estaba asombrada. Sé que Dios envió ese ángel para cuidarnos. Y ellos estaban...
Tengo que saberlo. Los jóvenes, ¿qué impacto tuvo en ellos? ¿Se dieron cuenta de que era un ángel? Todos se asombraron. Ellos solo... ¿Qué fue lo que pasó? Sé que Ya sabes. ustedes se sorprenderían también al Sí, verlo. sí, fue absolutamente maravilloso porque ninguno sabía qué hacer, pero se sintió una paz de otro mundo. Cayó en nosotros cuando Él apareció. No había temor, solo sabías que Dios vino a rescatar a sus hijos. Y muchas de tus canciones vienen como algo sobrenatural, como un sueño. Por una herida en la espalda he sufrido más de 34 años. Estaba viendo un episodio de Es Sobrenatural sobre la sanidad y de inmediato mi espalda fue sanada. Gracias, Jesús. Si tú has sido tocado de alguna forma viendo Es Sobrenatural, compártenos tu testimonio en www.esobrenatural.com. Estamos de regreso en Es Sobrenatural. ¡Qué poder! Y, ¿sabes? No es solo la buena música, aun cuando él ha ganado toda clase de premios por su música. No es eso. Es la unción. Las personas son liberadas. Dime sobre alguien que fue liberado de la homosexualidad. Había un joven de nombre Keegan Wesley. En un gran mover de Dios en Louisville, Kentucky, años de ser abusado y violado por otros hombres, y se entregó a ese mundo. Pero a través del poder del Espíritu Santo, vino a nuestra reunión y Dios lo liberó y lo hizo libre. Es una de las voces más poderosas hoy. Lo es. Eso es normal. Quisiera que todos fueran normales. Dime sobre la persona que estaba paralizada de la cintura para abajo. Bien, cantaba esta canción llamada Jesús lo dijo y habla sobre cómo de tu vientre fluirán ríos de agua viva. Dirigíamos la adoración y mientras dirigíamos la adoración, este caballero, a quien conocí antes de que cayera, él cayó por varios peldaños de una escalera y estaba paralizado de la cintura para abajo. Él vino al servicio esa noche y se alababa grandemente en el lugar. Él ve a su esposa y dice, tengo sensación en mis piernas. Podía sentirlo en sus piernas, así que hubo un estallido de alabanza y luego se levantó, comenzó a caminar y luego a correr. Tomó esa silla de ruedas, comenzó a empujarla por el lugar, luego levantó la silla de ruedas. Sabrás que experimentamos al Espíritu Santo ese día. Fue una locura. ¿Una dama en verdad perdió 90 kilos al Sí. instante o...? Sí, en el servicio de esa noche está documentado, ¿sí? Tú lo escuchaste. ¿Escuchaste Una lo que locura. dijo? 200 libras en un servicio. Sí. Fue liberada de un problema en su cuerpo. Justo ahí, los 90 kilos salieron de esa mujer. Estábamos adorando, no estábamos imponiendo las manos ni nada. Personas sanadas de cáncer, adicciones, drogas, Sí, alcohol. señor, sí. ¿Por qué hay una fuerte unción en ti para que las personas la obtengan y sufren de abstinencia? 95% de los jóvenes que alcanzamos y adultos que son liberados en las reuniones sin abstinencia. Hablo sobre heroína, cristales, cocaína, crack, al instante eliminados de sus vidas. Bien, 4 pulgadas menos una pierna. ¿En realidad viste la pierna crecer? ¿La viste? Sí, la vi, locura. Te enseño. Sí. Meshuga. Es hebreo para locura. Meshuga. Sí, Meshuga. sí. Adelante. Suena como algo que mi abuela solía decir. Meshuga. Te digo, fue poderoso. Fue poderoso. Es más, fue como si entonces oraron por él. Vi la pierna salir. Sí. Sí. Comencé a saltar cuando vi eso, sí. Bien, quiero que vayas al set de la música y quiero que te alistes para algo que será una de las maravillas de tu vida. Créeme esto, esta canción se llama Rúa, que es hebreo para grito. Y cuando Eddie termine esta canción, ¿recuerdas lo que sucedió a las paredes de Jericó cuando gritaron? Sí, bueno, ¿recuerdas lo que le pasó a Goliat cuando David corrió gritando hacia él? Eso le sucederá a las paredes de tu vida. Necesitas un milagro. Decide qué milagro necesitas y cuando Eddie termine esta canción, quiero que grites por todo lo que vales, por todo lo que vales, por todo